Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a cuantos en virtud de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han obtenido una fe de tanto valor como la nuestra. Que la gracia y la paz abunden en ustedes por el conocimiento de Dios y de Jesús, Señor nuestro. Dios, con su poder y mediante el conocimiento de aquel que nos llamó con su propia gloria y poder, nos ha otorgado todo lo necesario para la vida y la religión. Y también nos ha otorgado valiosas y sublimes promesas, para que, evitando la corrupción que las pasiones han introducido en el mundo, se hagan partícipes de la naturaleza divina. Por eso mismo, pongan todo su empeño en unir a su fe una vida honrada. A la vida honrada, el conocimiento. Al conocimiento, el dominio de sí mismo. Al dominio de sí mismo, la paciencia. A la paciencia, la religiosidad sincera. A la religiosidad sincera, el aprecio fraterno. Y al aprecio fraterno, el amor. Pues si poseen en abundancia todas estas cosas, no quedarán inactivos ni estériles en orden al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene estas cosas es un miope que apenas ve y que se ha olvidado de que ha sido liberado de sus antiguos pecados. Por tanto, hermanos, esfuércense más y más en consolidar su vocación y elección. Si lo hacen así, no fracasarán, y se les concederá con generosidad entrar en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, siempre les recordaré estas cosas, aunque ya las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora poseen. Pienso que es mi deber mientras viva en este mundo mantenerlos alerta con mis consejos, pues sé que dentro de poco, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo, tendré que abandonar este mundo. Así que me esforzaré para que después de mi partida puedan recordar continuamente todas estas cosas. Cuando les dimos a conocer la venida con poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos inspirados por fantásticas leyendas, sino porque fuimos testigos oculares de su grandeza. Él recibió, en efecto, honor y gloria de Dios Padre cuando vino sobre él aquella voz que procedía del Dios sublime: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Y esta es la voz venida del cielo que nosotros escuchamos cuando estábamos con él en la montaña santa. Tenemos también la palabra de los profetas, que es muy firme, y hacen bien en dejarse iluminar por ella, pues es como una lámpara que alumbra en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero matutino brille en sus corazones. En relación con esto, sepan que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía procede de la voluntad humana, sino que, impulsados por el Espíritu Santo, algunos hombres hablaron de parte de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Como hubo falsos profetas en el pueblo, también entre ustedes habrá falsos maestros que promoverán sectas perniciosas. Negarán al Señor que los rescató y atraerán sobre sí una inminente ruina. Muchos se sumarán a sus desvergüenzas, y por su culpa será difamado el camino de la verdad. Llevados de su codicia buscarán aprovecharse de ustedes con palabras engañosas, pero hace tiempo que está decretada su condena y a punto de iniciarse su perdición. Porque sabemos que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó a las cavernas tenebrosas del abismo y allí los retiene para el juicio. Tampoco perdonó a quienes vivieron en los orígenes, aunque sí preservó a Noé, junto con otros 7, por ser el mensajero de la justicia divina, sino que desencadenó el diluvio sobre aquel mundo de pecadores. No libró de la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, sino que las redujo a cenizas como escarmiento para los que pecaran después. Libró, en cambio, al justo Lot que, afligido por la conducta lujuriosa de aquellos libertinos,
sentía torturado día tras día su buen espíritu por las perversas acciones que oía y veía entre sus vecinos. Y es que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven religiosamente y reservar a los malvados para castigarlos el día del juicio. Sobre todo a los que corren detrás de sucios y desordenados apetitos y a los que desprecian la autoridad de Dios. Atrevidos y arrogantes, no temen hablar mal de los seres gloriosos, siendo así que los ángeles, superiores en poder y fuerza, no se atreven a maldecirlos en presencia del Señor. Son como animales irracionales, destinados por su naturaleza a ser cazados y degollados. Hablan mal de lo que desconocen y como bestias perecerán, recibiendo el pago de su maldad. Ponen sus delicias en el placer a pleno día. Son perversos y viciosos y se deleitan en sus mentiras mientras banquetean alegremente con ustedes. Miran a la mujer adúltera con ojos llenos de pasión y no se cansan de pecar. Intentan seducir a los débiles. Tienen el corazón inclinado a la codicia. Son unos malditos. Han abandonado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, que buscó una ganancia injusta y fue reprochado por su propia falta. Una burra muda, expresándose con voz humana, puso de manifiesto la locura del profeta. Esos hombres son manantiales sin agua, nubes impulsadas por el huracán. Una oscuridad profunda les espera. Pronuncian discursos vanidosos y seducen con desenfrenados placeres carnales a quienes acababan de apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad, ellos que son esclavos de la corrupción, porque cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Y es que si después de haber huido de la corrupción del mundo por haber conocido al Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, su situación final es más lamentable que la primera. Mejor les sería no haber conocido el camino de la justicia que apartarse de los santos preceptos que les fueron transmitidos después de haber conocido dicho camino. Les pasa lo que dice el refrán: el perro vuelve a su propio vómito y el puerco recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Esta es ya, hermanos queridos, la segunda carta que les escribo. En ambas pretendo, a base de recuerdos, despertar en ustedes un sano criterio y recordarles el mensaje que ya les anunciaron los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador que les transmitieron sus apóstoles. Sepan ante todo que en los últimos días vendrán hombres burlones, de esos que siguen sus propios caprichos. Y les dirán con ironía: ¿dónde está la promesa de su gloriosa venida? Ya han muerto nuestros padres y todo está igual que al principio del mundo. Pero quienes dicen esto, ignoran que antiguamente existieron unos cielos y una tierra a los que Dios con su palabra hizo emerger del agua y consolidó en medio del agua. Aquel mundo pereció inundado por el agua. En cuanto a los cielos y la tierra de ahora, la misma divina palabra los tiene reservados para el fuego, conservándolos hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres pecadores. Una cosa, hermanos queridos, no pueden ignorar, que un día es para el Señor como 1000 años y 1000 años como un día. Y no es que el Señor se retrase en cumplir su promesa como algunos creen. Simplemente tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos se conviertan. Pero el día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos se derrumbarán con estrépito, los elementos del mundo se desintegrarán consumidos por el fuego, y la tierra y todo lo que se haya hecho en ella saldrá a la luz. Si todas las cosas van a desmoronarse de este modo, ¿qué conducta tan santa y tan religiosa deberá ser la de ustedes, mientras esperan y apresuran la venida del día de Dios, ese día en que los cielos se desintegrarán en llamas y los elementos del mundo, consumidos por el fuego, se derretirán?
Nosotros, sin embargo, según la promesa de Dios, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por tanto, hermanos queridos, mientras esperan estos acontecimientos, procuren vivir en paz con Dios, limpios e irreprochables ante Él, considerando que se salvan gracias a la paciencia de nuestro Señor. En este sentido les ha escrito también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo hace en todas las cartas en las que se ocupa de estas cosas y en las que hay algunos puntos difíciles de comprender, puntos que quienes no tienen instrucción y firmeza interpretan erróneamente, como hacen con el resto de las Escrituras, ganándose así su propia perdición. En cuanto a ustedes, hermanos queridos, puesto que conocen esto de antemano, manténganse en guardia para que no los arrastre el error de los que viven sin ley y se derrumbe la fortaleza de ustedes. Crezcan en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y por siempre. Amén.